Una de las cosas más difíciles de explicar en el Evangelio es el mundo espiritual. Como la condición de la mente natural es una condición caída, esa condición caída que tiene el ser humano le dificulta de manera extrema entender los conceptos del reino de los cielos, los conceptos espirituales. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios siempre nos habla de eso, nos dice que la mente natural, el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque esas cosas espirituales se disciernen espiritualmente, pero como se analizan con una mente natural, resulta que no es compatible ni el agua con el aceite, lo natural con lo espiritual. Entonces, hablar de guerra espiritual es un poquito, póngalo aquí por favor, es un poquito difícil porque la mente natural no lo acepta. Hay mucha dificultad para comprender ese tipo de conceptualización que viene del reino de los cielos, ¿verdad? Y resulta que ahí dice, Efesios y toda la Biblia, pero me acuerdo ahorita del libro de Efesios capítulo 6, verso 12, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, y dice contra huestes espirituales de maldad. Dice contra huestes espirituales. ¿Cómo explicarle a la gente ese concepto, al hombre natural? Porque hay mucha gente en la iglesia con mente natural. El problema de la mente natural se puede entender con Nicodemo. Nicodemo estaba impresionado con ver al Señor Jesús. Nicodemo se hizo fan del Señor Jesús. Posiblemente lo seguía porque se ve que él estaba al tanto de dónde andaba el Señor Jesús para llegar de noche, dice. Entonces, cuando él le dice al Señor Jesús, sabemos que viene de Dios como maestro, está apelando a la enseñanza, a la doctrina, y también dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Está hablando de las señales. Entonces el Señor Jesús le dice que hay que nacer de arriba para eso. Eso es lo que quiero decirle a usted hoy. Hay que nacer de arriba para entender ciertos conceptos del mundo espiritual que son difíciles. A veces no haya uno las palabras para poder explicar algo que usted experimentó, algo que usted vivió en el mundo espiritual. No hay cómo explicarlo. Son palabras inefables que el hombre tiene dificultad para poderlas repetir y para poderlas hablar. Uno de esos conceptos es el ángel. Qué difícil es hablar con la iglesia de hoy del ministerio angelical. La enseñanza es muy poca, muy básica. Usted mire YouTube, mire, me he pasado viendo en YouTube para ver si hay algo ahí. Y lo que hacen es repetir lo que dice la Biblia, repetir textos y leer textos, obsérvelos. Y mire el ángel y todo, y la portada se mira muy bonita, donde tú le haces clic para ver qué está diciendo. Lo que hacen es leer y leer y leer y leer, pero no te explican. Entonces, qué lío cuando tienes que explicar qué es un ángel, cómo opera un ángel. Quisiera poder hablar de querubines, de serafines, de ofanim. Esas son estirpes angelicales, pero también hay rangos angelicales, además de las estirpes. Eso sería un programa grandísimo o tendríamos que hacerlo por partes para que la gente no se vaya a aburrir de tanto tiempo que uno habla de esto. Por eso se dice que una persona nace con ángel. Hay personas que nacen con un ángel o con una estrella. Algunos nacen estrellados, como dijo un hermano, pero bueno, la cuestión es de que eso quiere decir que nacen con algún tipo de favor, algún tipo de gracia. El Señor Jesús es el típico, anunciado por ángeles. Señor Jesús, allá en el libro de Lucas capítulo 1, en el verso 26. Es más, aquí dice, voy a leerlo porque dice algo interesante, es algo que tal vez nos sirva para aclarar cierto concepto, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo aquí la Biblia, en el capítulo 1, verso 26, dice, y al sexto mes
Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y les voy a dar el mensaje, pero dice el ángel. En cambio de Miguel, en el libro de Judas, en el verso 9, dice el arcángel Miguel. Aquí dice el ángel Miguel, no dice el arcángel, perdón, aquí dice el arcángel Gabriel. Aquí no está diciendo que Gabriel es arcángel. Aquí está diciendo que Gabriel es un simple ángel. Entonces quiere decir que hay rangos ahí. Entre Miguel y Gabriel hay un rango. Es más poderoso Miguel porque es un arcángel. Tiene más autoridad y más poder Miguel porque es un arche le dicen algunos, pero es un arcángel. ¿Okay? Entonces, por eso usted ve que cuando en el libro de Daniel se narra la entrega del mensaje de Dios, la interpretación y el entendimiento que Dios le quiere dar a Daniel, lo manda con Gabriel. Pero dice que el príncipe de Persia lo detiene y lo tiene cautivo por 21 días a Gabriel. Pero viene en su auxilio Miguel y Miguel lo libera. Miguel lo saca. O sea, hay una diferencia de rangos, es lo que quiero decir. Hablar de este tema, y yo me siento compelido a hacerlo por la naturaleza de nuestro ministerio. Es un ministerio de guerra, expulsión de demonios, confrontación espiritual. Por eso, el que se mete a esto, tiene que conocer un poquito de lo que estamos hablando ahora. Por eso dicen que hay personas que nacen con ángel, y Jesús es el más claro de todos ellos. Anunciado, aquí está. Lucas capítulo 1, verso 26. El ángel Gabriel viene y lo anuncia. Sansón es otro que es anunciado por ángeles. También Juan el Bautista, en Lucas 1:19, en 1:19, dice, hablándole a Zacarías, dice, respondiendo el ángel, ve que ese ángel es Gabriel, no le dice arcángel, le dice ángel. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Entonces, ahí él le da el mensaje a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista. Hay personas que vienen anunciadas por ángeles. Hay personas que al venir anunciadas por ángeles, nos dejan la claridad de que es que tienen un propósito eterno. Esos son los que vienen con una predestinación. Esos son los famosos predestinados. No son todos. No son todos. Por eso usted ve que muchas veces en la calle, cuando usted en el populus hablando con la gente, muchas veces dicen, ese individuo tiene ángel. Y eso quiere decir que todo le sale bien, que todo parece que le va bien, como que se le abren las puertas de una forma sobrenatural. Es que ese tipo tiene estrella, dicen, ese tipo tiene ángel. Es porque la gente reconoce que hay un poder en estas personas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esto, podemos ver, por ejemplo, que hay casos como el de Moisés, donde no hubo una anunciación de ángeles. El nacimiento de Moisés no fue como el de Jesús, ni como el de Juan el Bautista, ni como el de Sansón. Se sabía que iba a venir uno, pero no apareció un ángel diciéndole a la mamá esto, no. Pero fíjate qué interesante. Viene Moisés y nace en medio de una gran tribulación. Moisés nace en medio de una angustia. Están matando a los niños, están masacrando a los niños. Y él es parte de esos niños. En el fondo sabemos que Satanás lo que quería era matar a Moisés, pero para matar a Moisés mató a todos los niños, más o menos de la edad de Moisés, que eso fue lo que quiso hacer con el Señor Jesús. Mandando a matar a los niños, quería matar a Jesús.
mandando a matar a los niños, querían matar a Moisés. ¿Pero qué sucedió? Que lo pusieron en una canastilla, lo echaron al Nilo, donde está infectado de cocodrilos. Y sin embargo, me imagino que pasaba la canastilla calafateada en medio de los cocodrilos, en medio de los juncos, en medio de aquel peligro donde la canasta se podía volcar y el niño se ahogaba. Y mire a dónde fue a parar. Donde estaba la hija del faraón. ¿No es eso nacer con ángel? ¿Ah? Ya venía predestinado. Esa gente ya trae un ángel. Aunque no estaba anunciado, cuando todo les empieza a salir así, que lo imposible pasa, que lo que no es posible pasa. Es que hay un ángel que está allí. Hay personas que tienen una asignación angelical. Hay personas que tienen un ángel. Para lograr propósitos específicos, Dios envía un ángel, les da una gracia. Entonces, usted ve que de pronto ya él dejó de ser judío. Mire qué interesante. Y ahora fue reconocido como el hijo de la hija de Faraón. Y creció en el palacio. Y cuando empezó a crecer y a desarrollarse, era el hombre que tenía la mano sobre el tesoro de Egipto. Un militar. Cuando iba a la guerra ganaba siempre. Siempre que iba a la guerra venía victorioso. Eso es lo que dice la Biblia. Y la historia también habla de eso. Entonces, qué interesante ver cuando una persona nace con ángel, ¿verdad? Cuando un ministerio tiene ángel. Es que eso es lo tremendo, ¿verdad? Hay gente que está trabajando, pero lo interesante es saber si Dios está respaldando aquel ministerio y para eso Dios manda un ángel. Esto es importante, ¿verdad? Un ángel que lo libra, que lo cuida. Ve a Moisés. Yo puedo ver esa canastilla de juncos siendo arrastrada por un ángel, siendo conducida por un ángel que lo llevaba por aquí, que lo llevaba por allá, mucho cocodrilo lo llevaba por el otro lado, por allá lo iban a descubrir, lo iban a matar, entonces lo llevaba por otro lado. ¿Cómo es posible que el mejor lugar donde aterrizó fue donde estaba bañándose la hija del faraón? Y de pronto la hija de faraón se da cuenta que ese negrito que está ahí, dijo negrito porque está pasando ahora el problema del racismo, ¿verdad? Y de pronto tenía que sospechar que era un judío. Pero cuando miró al niño se enterneció. Y en lugar de rechazar a ese negrillo, a ese judío, a ese esclavo, le tuvo amor. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién cree usted que fue el que le puso aquella admiración, aquel cariño y aquel apego de la hija de Faraón al niño Moisés? El ángel. Hizo que le cayera bien. Y el ángel fue el que me imagino que le tocó la cara al niño y entonces la mujer dijo, qué niño más bonito, qué niño más dulce, qué niño más... Pero es por el ángel. Por eso, qué desgracia nacer sin ángel. Qué desgracia sin nacer con esa ventaja sobrenatural. Hay hay personas que en la tierra tal vez no fueron anunciados por ángeles, tal vez usted que me está viendo, hay cosas que usted tiene que reflexionar en su vida. Tal vez, aunque no vengan ángeles anunciando el nacimiento, pero a través del camino de la vida uno se da cuenta que nunca ha estado solo, que siempre ha habido ahí. Uno dice Dios, pero yo sé que es un ángel. Es Dios, pero muchas veces Dios comisiona ángeles en asignaciones especiales. En la tierra hay ángeles con asignaciones especiales. Y es posible que usted que me está viendo, es muy posible que usted sea una asignación especial de un ángel. Un ángel que los cuida, un ángel que los protege, un ángel que los guarda, un ángel que no permite que se vayan antes de tiempo, ¿verdad? Sino que los cuida. Y uno dice, qué suertudo. No es suertudo. La suerte no existe.
Es Dios que por medio de un ángel te está cuidando. Yo me imagino a Dios dándole la orden a un ángel y le dice, mire, aquella que está allá, tengo propósito, guárdala, cuídala, protégela. Por eso muchas veces algunos de nosotros hemos experimentado cosas que a veces nos quedamos perplejos y no tenemos una respuesta. No sabemos cómo explicarlo. Quisiera compartirle un momentito a usted parte de mi vida. Quisiera compartirle a usted parte de mis experiencias. Yo a veces cuando estoy hablando con ustedes así, cuando me veo en el intro de la programación, muchas veces veo que estoy predicando en el púlpito y digo, yo no sé ni cómo yo llegué al púlpito. Yo no entiendo cómo yo puedo estar en este país y cómo es que yo puedo estar hablándole a estas personas que me están oyendo ahorita. Se supone que no debió haber sido así, a menos que Dios tenga un propósito con nosotros. Quiero compartirle un poquito del lugar de donde yo salí, de la tierra de donde yo vengo. Yo nací en Costa Rica, yo nací en una comunidad indígena, una reserva indígena. Posiblemente mis hermanos me estén viendo en este momento, allá. Ahora pues cualquier persona tiene un celular y cualquier persona tiene acceso al internet. Esa es una enorme ventaja que puede tener ahorita. Pero quiero compartirle, ¿verdad? Más o menos de donde yo vengo para que vea la jornada, para que vea la travesía, para que vea el camino que hemos tenido que recorrer para poder estar aquí hablando con usted en este momento. Adelante. Porque yo vengo de un pueblo que no es pueblo, de un pueblo que buscando a otros dioses no sabía cómo preguntar por ti. Y a pesar de todo, al mirar mis despojos a la vera del camino, tus ojos se llenaron de compasión y tus manos se colmaron de misericordia. Y a pesar de mí mismo, tú me amaste. Ahí nací yo, ahí nací yo. Ahí nació el hermano Andy Zamora, ahí en ese lugar. Yo soy Biribiri, yo soy de esa raza, esa es la raza Biribiri, Biribiri Wak. Y después me pregunto, ¿cómo hice para llegar aquí? Salir de esa jungla. No es que es nada malo, ¿verdad? Vivir en ese lugar, por supuesto que no. Pero es casi imposible salir de ahí. Toda la gente que yo conocí en mi infancia, incluso hasta mis hermanos, que tal vez alguno de ellos me esté viendo, ellos viven ahí todavía. Hicieron su vida ahí. Su universo está ahí. Su galaxia Andrómeda está ahí. Su vía láctea de ellos está ahí en ese lugar. Y hay veces pues me entra un poquito de nostalgia porque me vienen memorias de la infancia y de experiencias que tuve en la jungla. ¿Cómo salí de ahí? Era imposible. Pero de pronto empezaron a aparecer milagros, de pronto empezaron a suceder cosas que de manera sobrenatural se fueron dando. Y si yo le contara a usted milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, con un milagro pude llegar a la escuela, por otro milagro pude llegar
agarrar una educación en el seminario católico de forma totalmente gratuita. Pude tener una educación exquisita, gratuitamente. Se abrió el mar para mí, se abrió la jungla para mí y yo salí. Y era imposible, esas cosas son imposibles. Y de pronto un día me mandan a llamar y resulta que el presidente de Costa Rica está interesado en apoyar a las comunidades indígenas. Y dicen, allá hay uno. Ese era yo. Habían otros compañeros, por supuesto. Reconozco que habían otros compañeros que iban adelante de mí, algunos en educación. Pero me llama la atención cómo se abrieron las puertas y de pronto llego a ser director ejecutivo de una comisión de una institución autónoma del país donde yo nací, ¿verdad? Y así ha sido todo, la universidad. ¿Cómo fue que llegué a eso? ¿Cómo se logró eso? Mi viaje a los Estados Unidos, la salida, el cruce. Yo pasé mojado a los Estados Unidos. Yo soy un mojado. La historia la he contado muchas veces. Yo pasé 8 años ilegal aquí en los Estados Unidos. La cruzada de la frontera. Yo sé lo que siente un mojado. Yo entiendo a los mojados. No es lo mismo venir con pasaporte, en avión, en machos de hacienda, fácil, que pasar por la frontera mojado. Hay una gran diferencia. Y es que tremendo que me recomiendan el pollero. Me dicen que era pollero seguro. Como dicen, ahora ya entiendo que ese es un refrán que tienen todos. Para que la gente se sienta segura, le dicen, ese pollero es seguro, nunca lo han agarrado. Pero es solo para darle confianza a uno. La realidad es que cuando nos estaba persiguiendo la migra como a medianoche, agarraron a todos, absolutamente todos, incluyendo al pollero. Y en ese momento me quedo solo en media montaña, sin saber para dónde era el norte, el sur, si correr para allá o correr para acá, qué hacer. Pero yo no me quería dejar agarrar. No hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía nadie que respondiera por mí en Estados Unidos. Era nada más el pollero que me iba a llevar a un lugar donde iba a llegar alguien después. La historia de muchos de ustedes. ¿Cómo llegué? Un ángel. Alguien que siempre anduvo conmigo. Alguien que desde que estoy en el vientre de mi madre siempre me ha protegido. Alguien que tiene una asignación especial. Eso es hermoso porque posiblemente muchos de ustedes no se han dado cuenta de eso. Y muchas veces somos injustos. Le damos la gloria a la suerte y decimos, qué suertudo. No es suertudo. Es que Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito contigo. Y por eso es que a veces sales librado de cosas que tú dices, fue un milagro, qué suerte. No es la suerte, es un ángel de Dios, porque tiene un propósito con usted. Yo he visto esto al hablarlo, al decírselo. Por eso me es tan fácil a mí hablar de las coberturas angelicales, entenderlas. Yo puedo entender fácilmente lo que es una cobertura angelical. ¿Cuánta gente en la iglesia no lo entiende? ¿Cuánta gente en la iglesia están en la iglesia y no son espirituales? ¿Cuánta gente están en la iglesia hablando y predicando del reino de los cielos y hablando y predicando de algo que no entienden, de algo que no pueden concebir en su cabeza? El ángel está allí, es una sobrenaturalidad que Dios ha dado, no es a todo el mundo, no es a todas las personas. Y me atrevo a decirle que cuando no hay un ángel es porque no hay un propósito. Me atrevo a decir esas cosas yo. Y no quiero ofender a nadie porque no es el propósito de ofender a nadie, pero muchas veces el ángel le salva la vida a uno. Uno pasa por trances de la vida que uno dice, ¿cómo fue que salí de esto? ¿Cómo fue que esto ocurrió?
y es que hay un ángel de Dios asignado. ¿Mm? Fíjese que dice el Salmo que nosotros tenemos los días contados. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro fueron escrito el número de mis días cuando ninguno de ellos existía. O sea, hay un número de días que se nos ha dado. Lo que quiere el enemigo nuestro es que no alcancemos ese número de días. Y hay gente que se muere antes de tiempo. Hay gente que por no tener ángel, por eso qué interesante cuando uno lee el libro de Éxodo capítulo 23, me viene a la memoria, ¿verdad? Éxodo 23, 20. Dice, verso 20 dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti. Está hablando del ministerio angelical, ¿verdad? Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Esa es la función del ángel. Que uno logre el propósito cuando la vida de uno tiene propósito. Y dice, sé prudente delante de él. ¿Mm? Y le dice en el verso 22, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Eso pega en mi corazón. He visto a mis enemigos, hermano. He visto a mis adversarios. Los he visto. Con estos ojos te puedo decir, tus ojos verán la paga de los impíos. Yo lo he visto con mis ojos. Y dice aquí en el verso 23, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo y del hitita y del fereceo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no logramos alcanzar el número de nuestros días porque no hay ángel. Mire lo que dice el verso 26. Estoy hablando de Biblia, dice el verso 26. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Por eso cuando hay un ángel no haya COVID que lo mate a uno. Discúlpenme, no quiero ofender a nadie. Todos nos tenemos que morir algún día. Todos nos tenemos que morir algún día. El chiste es no morirse antes de tiempo. Y yo sé que hay mucha gente, no estoy hablando de todas las personas, estoy hablando de algunos casos específicos que yo conozco, pastores, apóstoles de los que fueron amigos míos, que yo conocí, saludé, comí con ellos, compartí con ellos, pero yo sé que se fueron antes de tiempo. Yo sé que se fueron antes de tiempo. En cambio, hay personas que están en accidentes y están en problemas y salen adelante, milagrosamente. Yo recuerdo un accidente que tuvimos, íbamos toda la familia. Bueno, toda la familia no, porque estoy hablando de los 4 nietos. Tengo 5 nietos. Uno que es de mi hijo Alex y los otros 4 que son de mi hija. Íbamos con los 4 de mi hija, Ania y yo. Y se nos viene aquel carro encima. ¡Pah! Y nos dio vuelta. Y de veras, cuando le pegan a uno aquí de frente y se arruga la puerta, no puedes abrir cuando quieres abrir. Está trabada la puerta por el golpazo que le dieron y todo. Y usted ve que le dieron vuelta al carro. Tiene que haber un herido, tiene que haber un golpeado. Y se baja uno del carro y ninguno está golpeado. El carro está arrugado, pero a nadie le pasó ni un rasguño. Cosas como, por ejemplo, de venir en una carretera, en un freeway, en el freeway 55. Estoy viendo en el espejo el carro donde viene. Era de noche. Estoy viendo en el espejo el carro. Vengo yo manejando con Ania a la par, mi esposa Ania. Veo el carro, no sé por qué me quedo viendo eso y digo, ese bandido carro me va a pegar. ¡Pau! ¡Plum! Brincó, dio vuelta, cayó para allá, dio 3, 4, 5 vueltas para allá el carro. Pegó con el mío. Paro el carro, Ania y yo nos bajamos a ver. El carro de nosotros no tenía ni un solo rasguño. El otro quedó peor que un acordeón.
Después lo estaban levantando con grúa, totalmente desnarizado. El accidente no se evitó, pero la vida de nosotros fue salva. Porque hay un ángel. Es que es lo que quiero decirle, es la realidad de la existencia del mundo angelical. Y que usted sepa que hay ángeles en la tierra que tienen asignaciones especiales y que puede ser muy bien que usted sea una asignación de un ángel. Por eso yo creo en la cobertura, que en el fondo era el tema que le quería hablar. Entender la cobertura. Es cobertura de ángeles. Cuando hablamos de cobertura, Dios da cobertura, pero hay una cobertura de un manto y cobertura de ángel. Son dos coberturas que yo veo claramente en el Salmo 91. ¿Quiere ir conmigo al Salmo 91? ¿Quiere leerlo? Yo le llamo al Salmo 91 el Salmo del ángel, porque todo el Salmo habla del ángel. Pero mire cómo Dios da dos coberturas. Una es consecuencia de la otra. Si no se da la primera, no se da la segunda. Pero si se da la primera, se tiene que dar la segunda. Son dos coberturas. Dice el Salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo, ahí está la primera cobertura, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo de El Elión morará a la sombra de El Shaddai. Si no moramos al abrigo del Altísimo, no hay sombra del Omnipotente. Para que haya sombra del Omnipotente hay que estar bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo es un manto. Yo lo identifico con el Espíritu Santo de Dios. Es figura para mí del Espíritu Santo. Y como consecuencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, entonces viene la otra cobertura, que es la sombra del Omnipotente. Y ahí habla de sombra, y cuando vemos esa palabra, es la palabra 6738, Tzel, que significa sombra, defensa y protección. Eso es lo que significa. Pero no va a haber sombra, defensa ni protección si usted no tiene el abrigo del Altísimo. Tener el abrigo del Altísimo te da el ángel, te da las alas del ángel, te da la sombra de un ángel. Muchas veces se desactiva porque puede ser que alguien no se ha puesto, no está al abrigo del Altísimo. Eso perfectamente puede ser. Pero yo lo que quiero hablarles de las alas de un ángel que cubre, un ángel que cierra sus alas y te protege. No evita el accidente, pero cubre tu vida. No evita las confrontaciones, pero te saca bien librado. Por eso para mí, al leer el libro de Isaías, en el capítulo 4, me es fácil entender, por esto que le estoy diciendo. Dice, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Hermano, esto es como un aperitivo para usted, para picarlo y que usted investigue más y que entienda un poquito la realidad espiritual del ángel. Por eso qué interesante cuando Jacob ve una escalera que se comienza a levantar en la tierra y termina en el cielo, y ángeles de Dios subiendo y bajando por aquella escalera. Es la misma expresión que dice la palabra del Señor en Juan 1:51, Jesús hablando con Natanael y le dice, veréis el cielo abierto y ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ángeles de Dios, dice. Ángeles de Dios. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender el ministerio angelical que no se puede entender sin entender la cobertura? Ahí es donde entro yo el tema con usted hoy. La cobertura Dios la da por ángeles. La protección de cobertura Dios la da por un ángel.
Y no todo el mundo tiene ángel. No todos los ministerios tienen ángel. Pero como hay tanta pobreza en la enseñanza del mundo espiritual, de la realidad de los espíritus y los ángeles, Hebreos capítulo 1 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ayudar. Es lo que dice, para ayudar. Ok, nos están ayudando. Por eso yo he visto ministerios que tienen un ángel, ministerios que nacieron por anunciación angelical, ángeles que han dicho mensaje para que se levante un ministerio, para ángeles que se le han manifestado a un siervo de Dios, dándole la instrucción de cómo comenzar un ministerio y cómo empezar un ministerio. Y usted ve que esos ministerios no los puede derribar Satanás. Satanás se esfuerza por destruir esos ministerios y no podrá porque tienen cobertura de ángel. O si hacen daño, no se evitan los accidentes, pero salimos bien librados. Siempre salimos bien librados. Sí, se dio el choque, porque siempre va a haber un choque, pero del choque tiramos el carro a la basura. Eso no importa. Nosotros estamos bien, que es lo que es importante. La cobertura Dios la da por ángeles. Hay gente que no entiende esto y por eso lo explico. Hay gente que es como el hijo pródigo. Usted lee la historia del hijo pródigo y se da cuenta que el hijo pródigo cree que a él le va a ir bien sin el papá. El hijo pródigo piensa que las cosas van a ser iguales saliéndose de la cobertura de su papá. Y le dice, dame lo que me pertenece y yo me voy. Yo me salgo de la cobertura. Yo me voy de la cobertura. No te necesito. Yo no te necesito. Y posiblemente el papá lo trató de convencer. No dice la Biblia, pero es posible que él vaya tratado de convencer. No hubo manera. Hay gente que no la podemos convencer ya. Porque no entienden. Porque no comprenden lo que estamos hablando. Entonces, el papá le dio lo que le correspondía. Y mientras le duró la gasolina, mientras le duró el impulso, porque el impulso dura. ¿Cuánto tiempo dura? No lo sé. A veces dura un año el impulso. Mientras le dure el impulso le va a ir bien. Pero espérese que vaya perdiendo el impulso y va perdiendo el impulso y se le gaste el dinero que le había dado el papá. Ese es el impulso, el dinero. Está representado en el dinero. Se le acabó el dinero y ya no había quien le diera. Ya no había cobertura. Ya no había ángel. Ya no había protección. Ya no había sobrenaturalidad. Y dice que tuvo que ponerse a trabajar el niño que nunca había trabajado. Y empezó, dice la Biblia, y empezó a pasar necesidad. Se dio cuenta, ahí se dio cuenta que no era lo mismo tener cobertura que no tener cobertura. Allí se dio cuenta. Entonces fue a meterse debajo de la cobertura de alguien que no era de Dios. Se fue a correr a meter bajo la cobertura de alguien, bajo la protección de alguien que lo que hacía era alcahuetear los marranos. Imagínese. Tuvo que ir donde un ciudadano de aquel lugar y rogarle, acéptame bajo tu cobertura. Y le dice el otro, claro que sí, aquí aceptamos a todo el mundo, vaya, cuide marranos, cuide chanchos. Nada más no se haga el chancho, le dice, pero cuide chanchos. Y lo mandaron, ve qué cobertura escogió. Porque es que así son. Hermano, fíjese qué tremendo cuando yo veo a Moisés que lo ponen como un niño en aquel junquillo chiquitillo, aquella canasta de juncos y lo dejan ir en las aguas, que significa el mundo espiritual, en las aguas, que simboliza el reino de los cielos. Y yo sé que los que están ahí son ángeles, y esos ángeles son los que llevaban el timón y iban dirigiendo la canastita. Esos ángeles eran. Entonces,
podemos observar que hay cuidado de ángeles. He visto a la gente que se sale del ministerio. Oye, hermano, les pasa a los del hijo pródigo. Si no escogen un buen ministerio, de verdad, cuando no es Dios que los saca del ministerio, porque puede haber cambio de ministerio, puede haber cambio de cobertura, claro que sí puede haber, pero ojalá que eso sea por palabra de Dios, por guianza de Dios, porque Dios, el Espíritu de Dios les habló, porque tiene un propósito. Pero ahora, ustedes que son de la obra de Orange, no puedo decir nombres porque no debo decir nombres, pero estaba reflexionando con Hania. ¿Te acuerdas de aquellos gemelos? Aquellos dos gemelitos. Uno hasta daba profecías y daba sueño. Y te decía a ti, mami. ¿Se acuerda, Hania? Te decía. Y me dice, sí. La esposa te decía daddy. ¿Ah? Se fueron hablando mal. Se fueron murmurando contra el ministerio. Y mira dónde están ahora. No son ni cristianos. Los chismes y las murmuraciones hicieron que se fueran de la iglesia. Y el único que salió ganando fue Satanás. La gente no sabe el daño tan tremendo que hacen cuando se prestan como profetas de Satanás. Vea qué tremendo. Ahora no van ni a la iglesia, andan en borracheras, andan en bailes. ¿Quién ganó? Ellos perdieron. Ellos fueron los que perdieron. ¿Se acuerda de aquellos hermanos, sí, que estuvieron con nosotros desde la Prospect? Sí, los hermanos aquellos trabajan con la basura. Se le murió la esposa. Qué terrible. Apenas se salieron de la cobertura, se les murió la esposa. Qué tremendo es eso, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de aquella profeta? Aquella que se fue con el otro hermano para aquel lado del sur. No digo nombres porque va a ser evidente, ¿no? Ay, hermano. Se le acaba de morir su marido. Y en las condiciones terribles. Y uno dice, ¿pero por qué se salieron de la cobertura? No, nunca supieron lo que hicieron. Nunca entendieron qué fue lo que hicieron. Creían que sabían mucho. Se creía, como el hijo pródigo, se creía más sabio que el papá. Ay, el otro, ay, hermano, está en un sanatorio psiquiátrico. Hay gente que ha parado así. Hay gente que le ha sucedido esas cosas. Y uno dice, ¿por qué se fueron? Porque Satanás los sacó con chismes. Es tremendo. Es tremendo eso, de verdad. Y uno va haciendo repasos. Después de 2 años de pandemia, de 3 años de pandemia, ya uno se va dando cuenta cómo le va yendo a la gente. Cuando ya se les acabó el impulso. Porque salen con el impulso, ¿verdad? Al principio todo es alegría. Es como la batería, se les va gastando la batería. Y cuando se les acaba, quieren volver a recargar y ya no se puede recargar. No es que ya no hay ángel, ya no hay cobertura. Tienen que ir muchas veces a pedir una cobertura de marranos. Y por eso les pasan las desgracias. Y le puedo decir de casos de gente que me tienen a mí entristecido, hermano. Hermano, ¿y qué se hizo aquel hermano que se había ido de la iglesia? Hermano, tan difícil que está en la cárcel. ¿Qué? Está en la cárcel, lo acusaron de esto y está en la cárcel, pastor. Y uno dice, ¿pero cómo? Y no estoy hablando de un caso, estoy hablando de varios casos. ¿Cómo va a parar en la cárcel? Y ellos sé algo, ya no hay cobertura que los proteja. Hay gente que ha blasfemado contra el ministerio. Hay gente que ha blasfemado. Yo no soy nadie, como dice el Señor Jesús. Cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, eso no le va a ser perdonado ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero. Tenemos una iglesita que es
Para nosotros es una bendición, ¿verdad? Espero que los hermanos no cambien nunca, ¿verdad? Que los chismes llegan también hasta por allá. Pero comentando con el pastor de allá de Colombia, le ha pasado casi lo mismo. Gente que se le fue por murmuraciones. ¿Dónde terminan? Terminan arruinados, hermano. Terminan empobrecidos. Terminan en la cárcel. Terminan muertos, hermano. Mucha de la gente que ha muerto, mucha, no digo todos, mucha de la gente que se ha muerto en el COVID, se los llevaron antes. No tuvieron un ángel de cobertura que los guardara y los protegiera. En ministerios que tal vez sepa Dios si tenían sobrenaturalidad o no, protección espiritual o no. No se sabe. No se sabe. Entonces, todo eso me pone a pensar a mí, me pone a pensar en lo importante que es enseñar esto. Si usted se cambia de un ministerio a otro, no lo haga por cólera y menos por chismes. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que le llene la cabeza así de mentiras y que usted se vaya porque allá afuera lo va a agarrar. Allá afuera, sin protección angelical, sin ayuda angelical, él lo quiere agarrar ahí. Por eso terminan en el mundo, o terminan enfermos, o terminan en un manicomio, o terminan muertos. Eso es lo que quiere el enemigo. Arrastrarlos, burlarse de ellos. Oh, tú cantabas que los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad y lo decías. Ahora que ya no tenés la cobertura, yo te voy a enseñar. Y empieza el enemigo a destruir sus vidas. Cambiar de ministerio es un clavo, hermano. La gente es tan fácil, ¿verdad? Que se meten de una iglesia y se meten en otra iglesia y se meten en... Miren, hay profetitas, hermano, que andan metidos en esta iglesia, se meten en esta otra iglesia, se meten en esta otra iglesia. No saben lo que están haciendo. Yo conozco. Y yo sé que así es. Dice que en los últimos días muchos tendrán picazón de oír, picazón de oído, picazón de oír cosas nuevas, picazón de oír cosas diferentes. Pero es el diablo sacándolos de donde había protección. Es el diablo sacándolos para darles, y yo los he visto, estos ojos han visto y estos oídos han oído. La gente que se sale sin la guianza de Dios, por un enojo, por un capricho, por chismes, por una rabiata, mire cómo les va. De verdad. ¿Creemos la Biblia o no la creemos? ¿Creemos en la palabra de Dios o no? ¿O creemos solo lo que queremos creer y lo demás no? ¿Cómo hacemos con la palabra del Señor? Eclesiastés, por ejemplo. Eclesiastés capítulo 5. Acompáñenme, por favor. ¿Creen o no creen la palabra de Dios? Entonces, si no la cree, ¿para qué estamos en esto? Pero aunque usted no lo crea, muchos profetas y pastores predican lo que no creen. Eclesiastés. Quiero ir a Eclesiastés. Por favor, capítulo 5 de Eclesiastés. Yo lo tengo aquí. Mira lo que dice, con esto acabo. Dice, no permitas que tu boca te haga pecar. Estoy en el verso 6. No permitas que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel de Dios, dice el Malak, el ángel de Dios, que fue un error, que fue una equivocación. Sorry. No digas eso delante del ángel del Señor. No digas sorry delante del ángel del Señor. Te va a caer la espada. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 5 del libro de los Hechos está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de la iglesia de la gracia. Ahí hay un hombre y una mujer que se llaman Ananías y Zafira y los mató el ángel. Estoy convencido de eso. Fue el ángel que se los llevó. Por eso dice, no permitas que tu boca, la boca chismosa, la boca murmuradora, la boca repetidora de mentiras, no permitas que tu boca te haga pecar. Dice ahí, ni digas delante del ángel de Dios, ups, no digas delante del ángel del Señor que fue un error. No digas delante del ángel, al ángel no le vas a salir diciendo, sorry, me equivoqué. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Me equivoqué. Ahí no hay me equivoqué.
Las consecuencias van a venir. Y van a venir porque van a venir. ¿Creemos este libro o no lo creemos? Y sigue diciendo, ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Por eso es que la obra de mucha gente termina destruida. Porque lo que dicen, lo oye el ángel. El ángel del ministerio oye. El ángel de la cobertura oye. El ángel del ministerio se enoja. Ananías y Zafira son el resultado del enojo de un ángel. La muerte de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, por si está pensando que es el ángel del Antiguo Testamento de Israel. No, está hablando de la iglesia de ahora. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Verso 1 al verso 9 ahí. Cayeron muertos. Y eso no fue el Espíritu Santo. Menospreciaron al ministro. Ofendieron la cobertura. Ofendieron el ángel de la cobertura. Ofendieron el mensajero de la cobertura. Avergonzaron al mensajero de la palabra. Y la consecuencia viene. Solo dele tiempo. Por eso usted que me está escuchando. El reino de los cielos es verdadero. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados y potestades y gobernadores. Huestes espirituales de maldad. Es un mundo angelical en el que estamos rodeados, en el que estamos envueltos. Pero nosotros tenemos uno. Un ángel de guerra. Un Miguel que pelea con nosotros, un Miguel que expulsa demonios, un Miguel que provoca la liberación. Con más razón tenemos que tener cuidado. Yo lo que le digo a todos los que me ven, si son de Hora de Orange, con más razón por supuesto, y si no, no cambie de ministerio así nomás. No se deje manejar por chismes, no se deje manejar por murmuraciones. No está viendo que el que lo está esperando allá afuera para darle es el enemigo, que no le pega porque está bajo cobertura, que no lo termina de matar, porque hay un ángel que te protege, porque tiene un propósito Dios contigo. Eso es lo que quiero decir el día de hoy, la realidad del mundo espiritual, la realidad de la existencia del ángel, y quisiéramos seguir hablando de estos temas, porque en estos días, que son los últimos días, va a haber una intervención angelical extraordinaria en los últimos días. No ve que va a haber confrontación espiritual, hay guerra en el cielo en este momento. Y la guerra en el cielo la están desarrollando los ministerios angelicales, los ministerios de guerra. Hermano, la cobertura que Dios da es a causa del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo hay un ángel. El ángel es el que respalda un ministerio. ¿Cuántos ministerios andan ahí? Por eso, qué tremendo cuando la gente se sale de una iglesia hablando mal de su pastor, hablando mal del apóstol y montan su changarro. Montan su changarro ahí con el impulso que traen, porque al principio todo viene por el impulso que traen. Cuando les pasa el impulso, es que se dan cuenta que se metieron en algo donde no hay ángel del Señor. ¿Y qué se hizo la hermana aquella de las flores? Se le murió la mamá. ¿Y qué le pasó a aquel otro? Se le murió el papá. ¿Y qué le pasó está en la cárcel? ¿Y qué le pasó al otro? Mírelos cómo están. Mírelos cómo están. Y dirán lo que quiera, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora están comiendo algarrobas. ¿Por qué? Porque se salieron de donde Dios los mandó. Miren, y esa es una de las razones, a mí no me interesa lo que diga la gente, pero una de las razones que yo mantengo una excelente relación con el apóstol Otto René Azurdia, que fue mi pastor por casi 30 años. Casi 30 años tengo de conocer a hermano Otto. Hablé con él estos días hace poquito.
Yo hablé con él y yo le agradezco la fineza con que él me habla, me trata, somos buenos amigos. Y yo le digo a él, donde quiera que yo ando, hermano Otto, lo ando honrando a usted siempre. Yo no voy a hablar mal de usted, yo siempre, usted fue como mi padre cuando estuve aquí, usted me enseñó. Sería un canalla si yo me pongo a hablar mal del ángel que me cubrió tanto tiempo. Por eso yo quiero tener buena amistad con él. Y yo quiero, ¿por qué? Porque yo reconozco las coberturas angelicales. Pobrecitos los que se han ido hablando mal. Solo déles tiempo para que vea la realidad de lo que está detrás de mí. Porque así como el ángel cubre, así también tiene espada para defender los ministerios que son de Dios. Pobrecitos los que no tienen nada. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.